Hola, muy buena para todos, gente. En el día de hoy vamos a hacer una limpieza de un equipo de aire acondicionado tipo split. Este es un equipo que se desinstaló porque va a ser instalado en otro lugar. No es un equipo que tenga algún problema, sino que vamos a aprovechar, ya que se desinstaló, a hacer una limpieza como parte del mantenimiento. Así que bueno, lo vamos a hacer y lo vamos a estar mostrando para que ustedes puedan hacerlo también. Igualmente, para este tipo de trabajo lo que yo siempre recomiendo es sacarlo del equipo, no hacer un lavado con el equipo instalado. Siempre para mí lo mejor es desinstalarlo, desarmarlo todo como lo vamos a hacer en este video y lavar parte por parte. Yo no recomiendo, sinceramente, hay mucha gente que lo hace, pero yo no lo recomiendo hacer el lavado con el equipo puesto, ¿no? Con el equipo instalado, porque siempre queda parte sucia, no queda bien limpio y la limpieza esa suele ser momentánea. El equipo seguramente va a quedar funcionando, pero gran parte de mugre va a quedar dentro del equipo. Por eso lo mejor para nosotros siempre es desmontarlo, desarmarlo, bueno, y después volverlo a instalar. Seguramente es mucho más trabajo, pero todos sabemos que un trabajo bien hecho se cobra lo que vale ese trabajo, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer para empezar a desarmar el equipo va a ser sacar el flap. Esto lo vamos a tener que hacer con mucho cuidado y mucho cuidado de no hacer fuerza y quebrarlo, ¿no? O quebrar alguna de los soportes, alguna parte que sostiene el flap. Lo vamos a doblar con cuidado y lo vamos a ir sacando. Luego vamos a sacar los tornillos del frente y los tornillos que están en la parte de abajo, que están tapados con una tapita. Vamos a correr las tapitas para arriba y vamos a destornillar los tornillitos, esos que son tres que están en el frente. Esto es para sacar la máscara. Lo que queremos es llegar a la serpentina y poderla lavar libremente. Lo mismo con el rodillo de la turbina. Después de sacar los filtros y sacar los tornillos del frente, desatornillamos el display y lo sacamos de la ranura plástica que tiene. Esto es para sacar la tapa de plástica que tapa los filtros y el evaporador. Ahora desconectamos eléctricamente el display de la ficha. Para terminar de sacar la máscara, desenganchamos las trabitas que están en la parte superior de la unidad interior y ya con los tornillos que sacamos de la parte de abajo ya saldría toda la máscara completa. Desconectamos el cable a tierra. Luego volvemos a poner el tornillo en su lugar para que no se pierda. Y después cortamos el precinto del sensor que se encuentra sujeto al evaporador. Retiramos el motor del swing, sacando los dos tornillos que tiene al costado.
Y volvemos a hacer lo mismo con los tornillitos, los volvemos a poner en el lugar que estaban para no perderlo. Luego sacamos los tornillos que agarran al evaporador con el fondo del equipo. Sacamos el plástico de la espalda del equipo para poder sacar el evaporador. Retiramos los tornillos de la caja eléctrica, así podemos sacar toda la caja que contiene la plaqueta y a su vez sacar los tornillos que agarran el evaporador de costado. Una vez que retiramos todos los tornillos del evaporador, ya podemos sacar el evaporador, la serpentina por sí sola, ¿no? Ahora sí podemos ver bien la parte de atrás del equipo y vemos que está bastante sucio, que tiene mucho polvo pegado. La turbina también se encuentra muy sucia. Obviamente que hay equipos peores, mucho más sucio, pero bueno, la idea acá es limpiar este equipo y hacerle el mantenimiento como corresponde antes de volverlo a instalar. Y una vez que ya retiramos el evaporador, retiramos todos los plásticos, nos queda solamente la turbina. Lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar el rodamiento y luego vamos a tratar de desprender la turbina. Para terminar de sacar la turbina, lo que tenemos que hacer es sacar el tornillo que está del lado del motor, y con este tornillo tenemos que tener cuidado de no perderlo porque tiene una rosca particular que no coincide con ningún tornillo que se encuentre dentro del equipo. O sea que si perdemos ese tornillito, después se nos va a hacer complicado conseguir uno parecido. Una vez retirado todos los plásticos, ya estamos listos para sacar la turbina. Una vez que ya tenemos todo el equipo desarmado, podemos comenzar a hidrolavar. Para hacer el hidrolavado, simplemente tomamos todas las partes de plástico y lo lavamos con una hidrolavadora. Hacemos lo mismo con el rodillo de la turbina, ya que es una de las partes que más se ensucia. Esto se debe a los álabes de la pala, así como por un lado le es muy fácil expulsar el aire, por el otro lado le es fácil generar depósitos de polvo y suciedad.
Pero con el tiempo estos depósitos de polvo y suciedad en la turbina generan desequilibrio y vibraciones. Esto causa desgaste en los rodamientos y roturas en los álabes. Por eso es muy importante el hidrolavado y sacar todo ese polvo que tiene pegado, toda esa suciedad. Esas chapitas que ven ahí son los contrapesos de la turbina. Esto ya viene balanceado desde fábrica, es importante no perderlo. Más cuando le damos con la hidrolavadora, tratar de no darle con mucha presión para que no se salga. Bueno, y así seguimos con todos los elementos plásticos, lavamos todo, la idea es que el cliente lo vea irreconocible. Antes de comenzar a lavar el evaporador, lo que tenemos que hacer es aislar la cañería para que no le ingrese agua adentro. Para darle al evaporador es importante seguir el sentido de los disipadores. Esto es para no doblarlo. Tenemos que tratar de no doblar los disipadores. En este caso le damos de arriba hacia abajo y nos vamos moviendo hacia los costados, pero muy suavemente. Lo que tenemos que tratar que el chorro de agua no sea de forma perpendicular a los disipadores, porque si no esto nos va a generar abolladura y cierre de los canales de flujo de aire. El lavado del evaporador lo podemos hacer simplemente con agua, pero si vemos que hay grasitud podemos utilizar algún desengrasante, tipo detergente, pero si no hace falta, bueno, solamente con agua está bien. El tema es que quede bien limpio, nada más. No sé si ven bien ese tipo de abolladura, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Si llega a pasar eso, lo que tenemos que hacer es comprar un peine en una casa de refrigeración y luego pasarlo para que los disipadores vuelvan a acomodarse. Es muy importante hacer este tipo de lavado porque mejoran el rendimiento del equipo, mejoran la disipación de calor y mejora el funcionamiento del equipo. Por eso es muy importante siempre hacer este tipo de lavados completo, de un equipo completo, lavar bien el condensador, lavar bien el evaporador para que puedan disipar el calor y aparte no trabajen forzadamente, ¿no? Un condensador sucio hace que el equipo trabaje muy forzadamente porque no puede disipar el calor. Un evaporador sucio también hace que el equipo trabaje forzadamente porque no puede transferir el calor al ambiente. Por eso es importante este tipo de lavado. Lo recomendable es hacerlo periódicamente, no vamos a decir todos los meses o cada 3 meses, eso va a depender del lugar donde esté instalado y la suciedad que tenga el equipo, aparte también el tiempo de uso que tenga el equipo, pero es algo a tener en cuenta que este tipo de lavado se tiene que hacer. Para empezar con la unidad exterior hacemos lo mismo, tapamos la entrada de los caños para que no ingrese agua al sistema. La serpentina del condensador la podemos lavar si bien con el equipo armado o podemos desarmar todo el equipo y lavarla con el equipo desarmado. Yo prefiero desarmarlo todo y después empezar a lavar para llegar bien a fondo, ¿no? Para lavarlo también de la parte de adentro. Pero se puede hacer un lavado desde el lado de afuera de la unidad exterior. Como vamos a desarmar la unidad exterior, entonces procedemos a sacar todos los tornillos. Lo primero que vamos a sacar va a ser la tapa superior.
Luego retiramos la tapa frontal del equipo. Después de sacar la tapa frontal, sacamos la paleta del ventilador. Esto lo hacemos para acceder mejor a la serpentina. Generalmente la tuerca de la pala del ventilador suele ser una tuerca de 13 milímetros. Si tiramos y vemos que la pala no sale, podemos palanquear un poco con la misma llave entre el motor y la pala. En el momento de empezar a hidrolavar el interior de la unidad exterior, tenemos que tratar de no mojar las partes eléctricas. La suciedad en el interior del ventilador también tenemos que limpiarla. Esa suciedad, si la dejamos con el tiempo, se desprende y termina incrustada en la serpentina del condensador. Por eso es importante lavar también el interior de la pala del ventilador. Con respecto al motor, tenemos que evitar tirarle agua y en lo posible lo limpiamos con un trapo. Esto lo hacemos para que no se dañen los rodamientos del motor. Una vez que el agua que queda en el fondo del equipo ya es transparente, ahí podemos decir que la serpentina y el equipo ya está bien lavado. Para empezar a armar el equipo, comenzamos con el ventilador. Para eso ponemos la ranura del eje hacia arriba. Esto nos va a permitir que el calce de la pala coincida con la ranura. Para eso apuntamos la flecha de la pala hacia abajo. Ponemos y ajustamos la tuerca. Y antes de armar la chapa del frente, también la lavamos para que no se desprenda polvillo. Una vez que ya está limpia, ya podemos ensamblarla. Aprovechando que tenemos el equipo desarmado, antes de poner la tapa, con un capacímetro vamos a probar el capacitor. Ahí vemos que es un capacitor de 60 microfaradios con una tolerancia del 5%. Para medirlo, desconectamos los cables eléctricos del capacitor y procedemos a hacer la medición con el capacímetro. Ahí vemos que el capacímetro nos indica 56,4 microfaradios. Como está dentro del rango de tolerancia, podemos dejar este capacitor.
Luego de la limpieza, en la medición del capacitor y el ensamblado de la unidad exterior, podemos comenzar con el armado de la unidad interior. Otra cosa que podemos hacer es engrasar los rodamientos. Para eso vamos a utilizar grasa para rodamiento. Aprovechamos y también engrasamos el eje. Bueno gente, hasta acá este video, espero que les guste, que les sea de utilidad. Lo voy a dejar con la parte del armado, con las imágenes del armado. El armado es muy fácil, muy sencillo, ustedes lo van a ver que no es algo complicado. Recordemos que con este tipo de mantenimiento vamos a prolongar la vida útil del equipo. Así que bueno gente, nos vemos en un próximo video.